Buenas tardes, en la clase de hoy vamos a abordar el género Corynebacterium. Este género presenta características morfológicas tanto microscópicas como macroscópicas en los cultivos, así como presentaciones clínicas particulares. Este género se encuentra ubicado en el grupo 20 dentro del Manual de Determinaciones Bacteriológicas de Bergey. En dicho grupo se encuentran aquellos bacilos irregulares gram positivos no formadores de esporas. Este grupo de microorganismos, considerado como género, el género Corynebacterium, pertenece a la misma familia que las micobacterias y las nocardias. Dentro del género existen múltiples especies, pero la especie tipo, o la especie más estudiada, es Corynebacterium diphtheriae. Las corinebacterias se pueden clasificar en diferentes grupos de acuerdo a su comportamiento respecto a la especie tipo. Dentro del grupo Corynebacterium diphtheriae, es decir, aquellos representantes del género que son muy similares a la especie tipo, se encuentran agrupados los 4 biotipos de Corynebacterium diphtheriae, que son Corynebacterium diphtheriae biotipo intermedius, biotipo mitis, biotipo gravis y biotipo belfanti, siendo los procesos infecciosos asociados a mitis y gravis los más complicados desde el punto de vista terapéutico. Dentro de este grupo también se encuentran las especies Corynebacterium ulcerans y Corynebacterium pseudotuberculosis, y todos los representantes de este grupo comparten la característica de poder adquirir un gen asociado a la producción de una toxina. Por otra parte, existe el grupo de las corinebacterias no Corynebacterium diphtheriae, entre las cuales destacan Corynebacterium urealyticum, que es un agente etiológico cada vez más frecuente de infecciones urinarias bajas complicadas asociadas a cistitis incrustantes, y Corynebacterium haequium, que está asociado con mayor frecuencia a procesos vasculares como bacteriemia y endocarditis. Por último, existe un grupo C de géneros que son similares, géneros y especies que son similares desde el punto de vista metabólico a Corynebacterium diphtheriae, pero que no pertenecen al género Corynebacterium. Dentro de este grupo se encuentran el Arcanobacterium hemolyticum, Actinomyces pyogenes, entre otros microorganismos que no son habituales desde el punto de vista epidemiológico en procesos clínicos, ni tampoco están asociados a la difteria propiamente dicha. Dentro del género Corynebacterium, como les comenté, vamos a hacer mayor referencia a Corynebacterium diphtheriae, de la especie tipo, y este microorganismo también es conocido como Bacillus de Loeffler, que es el descubridor o el investigador que caracterizó por primera vez al microorganismo. Son bacilos gram positivos pleomórficos rectos o curvos, pequeños, con uno de sus extremos más anchos respecto del resto del cuerpo de la célula. El hecho de que sean pleomórficos van a permitir que nosotros al observar la microscopía de las colonias observemos heterogenicidad en el tamaño y en la forma en la cual se disponen estos bacilos. Son inmóviles y no flagelados, no producen esporas, no son capsulados y su metabolismo puede ser tanto aerobio como anaerobio facultativo dependiendo del biotipo y de la especie. Microscópicamente suelen agruparse en forma de letras L, X, Y o B o letras chinas, como ya vamos a ver, y todos son catalasa positivo, oxidasa negativa. Con respecto a sus condiciones óptimas de crecimiento, estos microorganismos tienen un rango de pH y temperatura bastante acotado, a diferencia de otros microorganismos que hemos estudiado anteriormente en la asignatura. La principal característica distintiva de este género son los componentes de la pared celular. Estos microorganismos presentan en su pared celular residuos de arabinosa y galactosa, de ácido mesodiaminopimélico y cadenas cortas de ácidos glicólicos. Estos componentes son similares a los hallados en las paredes celulares de nocardia y de micobacterias. También se caracterizan porque poseen estructuras celulares que son inmunogénicas. Algunas especies son capaces de producir un antígeno K, que es un antígeno capsular, pero que a diferencia de otros microorganismos es una cápsula bastante delgada.
Por otra parte, poseen un antígeno O de naturaleza polisacárida que presenta reactividad cruzada frente a micobacterias y nocardias. Respecto a su hábitat, son bacterias cosmopolitas, suelen encontrarse tanto en plantas como animales o formando parte de la microbiota de la piel, del aparato respiratorio, digestivo y genitourinario. Dentro de las especies que son consideradas patógenas, como Corynebacterium diphtheriae, a la fecha su único reservorio es considerado el hombre. Respecto a su desarrollo en medios sintéticos, estos microorganismos son considerados exigentes. Son capaces de desarrollar en el medio Loeffler, que es un caldo glucosado con el agregado de suero de caballo. Estos microorganismos tienen un periodo de desarrollo en este medio de cultivo de 12 horas, en el cual se van a observar unas granulaciones metacromáticas, consecuencia de la producción de polifosfato, y se le denomina corpúsculo de Weiss-Ernst. También son capaces de desarrollar en medio agar-sangre con cisteína y telurito. El agregado de telurito va a permitir observar las colonias rodeadas de un halo negro y permite la lectura de estos medios sólidos en 6 horas. En este medio se encuentra inhibido el desarrollo de bacterias respiratorias y bacilos negativos y se van a observar, como les comenté, colonias grises o negras con un halo pardo por la degradación de cisteína. Por otra parte, existen medios selectivos con el agregado de colistina y ácido nalidíxico. Ambos antibióticos no representan un problema para el desarrollo de este microorganismo debido a su resistencia natural a los mismos. Y también es capaz de desarrollar el agar sangre de carnero. Tras la incubación, en el caso de Corynebacterium diphtheriae, nosotros podríamos observar 3 tipos de colonias que miden entre 1 a 3 milímetros. En las cepas gravis, o sea, en los biotipos gravis, las colonias son grandes, lisas, grises y no hemolíticas. En las cepas mitis son colonias pequeñas, grises y no hemolíticas. Y en las cepas intermedios son colonias de menor tamaño, que son ligeramente rugosas, oscuras y hemolíticas. Estas características nos permiten orientar el biotipo al cual pertenece el aislamiento de Corynebacterium diphtheriae. En esta imagen podemos observar cómo crecen estas colonias con su halo negro alrededor del punto que representa en este caso una unidad formadora de colonias. Respecto a la patogenia de la difteria, que es la entidad clínica más importante asociada a estos microorganismos, hay que tener en cuenta que los bacilos son, en primer lugar, ingresan a través de las vías respiratorias por inhalación, o puede, en una menor medida, ingresar el bacilo a través de una herida en la piel. Una vez que ingresa, por ejemplo, por las vías respiratorias, el bacilo se va a acantonar en faringe, laringe, amígdalas, fosas nasales y en menor medida, en caso de que ingrese a través de una herida, podría acantonarse en la lesión o también podría llegar a colonizar la mucosa vaginal. La presentación clínica, o sea, la difteria propiamente dicha, se va a desarrollar tras 2 a 6 días de haber entrado en contacto por primera vez con la cepa toxigénica. En la zona de ingreso del microorganismo se va a producir un proceso inflamatorio local con dolor, fiebre y posteriormente necrosis de tejido. La necrosis del tejido, en caso de que se produzca a nivel de la faringe, va a derivar en el desarrollo de mal olor o halitosis, que es una halitosis bastante fuerte y está asociada a justamente la necrosis del tejido faríngeo. En el caso que esté en una lesión de piel, en este caso el desarrollo de mal olor podría estar asociado a la sobreinfección por anaerobios. Una vez que el bacilo se multiplica, las cepas toxigénicas comienzan a producir la exotoxina. Ya vamos a evaluar cómo es el comportamiento de la misma. Luego se forma una capa de fibrina, consecuencia de la producción de exotoxina, que sirve como lecho para que la bacteria
continúe su viabilidad y evada la respuesta inmunitaria. Y en conjunto con el reclutamiento de los leucocitos se va a formar una pseudomembrana. En el caso de que esta pseudomembrana se produzca a nivel faríngeo y esta no sea tratada, la misma se va a extender hacia la laringe y a las fosas nasales y puede llegar a desencadenar un proceso obstructivo. Es muy importante considerar que el desarrollo de esta pseudomembrana no está limitada únicamente a la faringe posterior. Estas pseudomembranas se han reportado que se han desarrollado en una o ambas amígdalas, también en la úvula, en la zona posterior de la faringe e incluso sobre la lengua o en la proximidad con los dientes. En esta imagen podemos observar esa pseudomembrana grisácea que se forma como consecuencia de la infección por el Corynebacterium diphtheriae, productor de toxina. Son múltiples los factores de virulencia que van a permitir a este microorganismo desencadenar esta patología. Destacan las enzimas hidrolíticas que pueden facilitar su adhesión, como por ejemplo las neuroaminidasas, la hialuronidasa, que es un factor de difusión que le va a permitir internalizarse posteriormente en otros tejidos blandos. En el caso de las cepas que sean capsuladas, la cápsula va a funcionar como un antifagocitario. Los ácidos micólicos van a favorecer la invasividad, pero el principal factor de virulencia es la toxina difterica, que es una exotoxina. Esto significa que la bacteria la sintetiza y la excreta al medio extracelular. Esta toxina tiene acción tanto local como sistémica y se caracteriza por ser un polipéptido termolábil que se encuentra codificado por el gen TOX. Este gen TOX se encuentra ubicado dentro de un fago denominado fago B. Entonces, solo los aislamientos de Corynebacterium diphtheriae, independiente de los biotipos o otras especies integrantes de este grupo, son capaces de adquirir este fago que tiene tropismo por especie y van a ser aquellos que van a producir esta entidad clínica. La exotoxina se compone de dos subunidades A y B unidas por puentes disulfuro, por lo tanto el calentamiento de la misma la destruye debido a que estos puentes disulfuros son extremadamente lábiles a la acción del calor. En líneas generales, la acción de esta toxina lo que va a hacer es interrumpir la síntesis de proteína y es tan eficiente que una molécula de toxina es suficiente para generar la muerte de una célula. Es por eso que esta toxina está ubicada entre las toxinas bacterianas más poderosas. En este esquema podemos observar cómo se produce el mecanismo de acción de la toxina difterica. Las cepas toxigénicas, que son aquellas que se encuentran infectadas por el fago, van a producir la toxina difterica. Esta toxina va a migrar localmente o a través del sistema circulatorio y va a acoplarse a receptores específicos, entre ellos el factor de crecimiento epidérmico de unión heparina. Este receptor se encuentra ampliamente distribuido en el cuerpo humano, pero principalmente se encuentra en gran cantidad en el sistema nervioso central, en el miocardio y en el riñón. Una vez que entre en contacto con el receptor, la subunidad B de la toxina va a mediar la traslocación del resto de la molécula a través de un endosoma al interior celular. Dentro del endosoma, por acción del pH ácido, se van a romper los puentes disulfuros y la subunidad A se va a unir al factor de elongación 2. Recordemos que el factor de elongación 2 está asociado a la conformación de los ribosomas, por lo tanto va a terminar bloqueando la translocación del ARNT, llevando a la necrosis como consecuencia del impedimento en la síntesis de proteínas. En este esquema se encuentran esquematizados lo que les comenté recientemente. Respecto a la acción local de la toxina, la misma se absorbe a nivel de la mucosa cuando inicialmente se produce la adhesión de la cepa toxigénica, ocasionando una respuesta inflamatoria superficial y destrucción del tejido. Esta destrucción del tejido lleva a la generación de un exudado seroso que
se llena o se empapa de fibrina, de hematíes y leucocitos, y este aglomerado de estructuras celulares y de matriz extracelular va a llevar a la formación de la pseudomembrana adherente, que se caracteriza por ser congestiva, invasiva y de color grisáceo. Adicionalmente, va a llevar al infarto ganglionar local, en el caso de la faringe, de los ganglios cervicales. En caso que el paciente no reciba tratamiento, la toxina va a seguir produciéndose y a través del sistema circulatorio va a actuar a distancia. En primer lugar, generando el parénquima en las zonas próximas a la lesión, con infiltración de grasa y necrosis cardíaca una vez que llegue al corazón, infiltración hepática y renal una vez que llegue al hígado y al riñón respectivamente. También va a desarrollar el paciente en este caso alteraciones neurológicas como parálisis faríngea, ocular y palatina. También va a generar adinamia y astenia. Y por último, cuando la toxina se adhiera a otros órganos o al intestino, va a llevar a congestión visceral, a que se produzca un exudado pleural, aumento del tamaño de las suprarrenales, hemorragias y lisis de las células epiteliales. Es decir, que a medida que el cuadro avanza, el paciente se encuentra más susceptible a una falla multiorgánica. Desde el punto de vista epidemiológico, Corynebacterium diphtheriae es la principal especie dentro de las corinebacterias que es agente causal de difteria. Este microorganismo es de distribución mundial. El único reservorio a la fecha es el hombre enfermo o el portador respiratorio sintomático, asintomático o convaleciente, por lo que el tratamiento o la profilaxis de la comunidad es sumamente importante. Es transmitido a través de las vías aéreas, ya sea por objetos contaminados por secreciones respiratorias o por el contacto directo con lesiones cutáneas o por contaminación alimentaria. Es una bacteria sumamente resistente a las condiciones ambientales, pero es sensible a los desinfectantes y al calentamiento. En el caso de otras corinebacterias, como Corynebacterium uralithicum, ulcerans, están involucrados en infecciones menores en inmunodeprimidos, poco frecuentes y de baja gravedad, pero en el caso de los pacientes inmunodeprimidos, ellos son susceptibles a las infecciones sistémicas por Corynebacterium diphtheriae no toxigénicos. La difteria es una enfermedad que afecta principalmente a los niños menores de 10 años. Si bien no es una enfermedad totalmente erradicada, debido a que la vacunación no es todavía una herramienta de acceso universal, en Argentina, desde que se incorporó la doble bacteriana acelular, no se han reportado casos de difteria autóctonos desde 1995. Como les comenté anteriormente en la clase de vacunas, si bien en Argentina no hay casos autóctonos de difteria hace más de 25 años, hay países colindantes dentro de nuestra región que no tienen acceso a esta vacuna, por lo que es frecuente que en las zonas metropolitanas se notifiquen casos importados. El diagnóstico de la difteria es eminentemente clínico. Desde el punto de vista del laboratorio bacteriológico, se puede corroborar o colaborar al diagnóstico. La muestra, en el caso más habitual, consistía en levantar la membrana. Esta membrana es una membrana sangrante, entonces ante su desprendimiento de la faringe o del tejido faríngeo va a sangrar, y con un hisopo hay que extraer muestra de la parte inferior de esa membrana o intentar tomar una porción de dicha membrana para su cultivo. Al examen directo se van a observar bacilos gram positivos pleomórficos con esa disposición característica de B, X, Y o L, o letras chinas o empalizadas. En el medio de Loeffler, que es un medio específico, se van a observar colonias brillantes y los bacilos van a demostrar unas granulaciones metacromáticas al realizar una tinción con azul de metileno a partir de las colonias que desarrollan en este medio. Es importante recalcar que si bien estos microorganismos no son esporulados,
tienen esa deformación en uno de los extremos distales del bacilo. Esta deformación se debe a que acumulan gránulos de inclusión de reserva que se tiñen fuertemente con azul de metileno. También se puede utilizar el agar-cisteína telurito, observando las colonias típicas de color gris o negras, planas o convexas, tras 48 horas de incubación. Es sumamente importante incorporar el agar-cisteína telurito, también conocido como agar Tinsdale, para poder presuntivamente identificar si estamos frente a un biotipo gravis, mitis o intermedius. La investigación del bacilo se debe hacer tanto en pacientes sintomáticos como en portadores asintomáticos, siempre que haya una vinculación epidemiológica. En este esquema pueden observar lo que les comenté respecto a cómo proceder desde el punto de vista bacteriológico. Respecto a la identificación bioquímica, a las colonias típicas del medio Tinsdale hay que realizarles el test de ureasa. Si es ureasa negativo, estamos frente a Corynebacterium diphtheriae. Mientras que, si es ureasa positivo, habría que evaluar la producción de ácido a partir de almidón o glucógeno, principalmente a partir de almidón. Si es positiva la producción de ácido, estamos frente a Corynebacterium pseudotuberculosis, y si es negativo, Corynebacterium ulcerans. Les quiero recordar que hay que identificar estas especies porque son aquellas que son capaces de adquirir la toxina, el gen de la toxina TOX. No es suficiente con demostrar que estamos frente a un aislamiento de Corynebacterium diphtheriae o de sus especies de grupo, sino que también es necesario demostrar la producción de toxina. Los aislamientos que sean identificados, ya sea como Corynebacterium diphtheriae, independiente del biotipo, ulcerans o pseudotuberculosis, tienen que someterse al test de ELEC. El test de ELEC es una inmunodifusión in vitro en la cual se siembra sobre una tira de papel de filtro impregnada en antitoxina y embebida en una masa de agar pectinado con maltosa una única estría perpendicular de la cepa en estudio. Al cabo de 24 horas lo que se va a observar es la línea de precipitación que se forma entre la tira de papel que tiene la antitoxina y la estría que hicimos del microorganismo productor de toxina. Se ha demostrado que modificar ya sea las condiciones de incubación como el medio sobre el cual se realiza la técnica llevan a resultados erróneos. También se puede desarrollar una PCR de punto final o de tiempo real para la investigación del gen TOX. Esta PCR se encuentra disponible en centros de referencia o en zonas donde habitualmente se investiga la circulación de esta toxina. También se pueden hacer ensayos en animales de experimentación, pero esta metodología ha sido relegada a líneas celulares y no es una metodología que se pueda acceder habitualmente. En el test de ELEC, nosotros vamos a observar este medio maltosado. Esta es la tira con la antitoxina y cada una de estas estrías corresponde a una cepa de Corynebacterium diphtheriae diferente. Como podemos observar, entre la cepa y la antitoxina, en este caso se forma una línea, una inmunoprecipitación a 45 grados. De este lado igual y de estos dos igual. En este caso se tendría que informar que la cepa es productora de la toxina difterica. El tratamiento de la difteria se tiene que realizar a través de dos conductas terapéuticas. Una es administrar la antitoxina e inmediatamente también incorporar al tratamiento antibióticos. De elección es la penicilina, pero en pacientes alérgicos se pueden utilizar otros antibióticos como eritromicina, clindamicina y tetraciclina, y dentro de lo posible intentar controlar la expansión de la lesión faríngea. La profilaxis se centra principalmente en el uso de la vacuna, que incluye al toxoide diftérico, de acuerdo al calendario de vacunación, y la administración suplementaria de antibióticos para eliminar el estado de portador de cepas toxigénicas cuando ocurren brotes o epidemias.
Respecto a otras corinebacterias, Corynebacterium haequium es un patógeno oportunista que cada vez se está tornando más frecuente en el ambiente nosocomial, asociado principalmente a infecciones asociadas a catéteres intravasculares y en pacientes inmunodeprimidos e institucionalizados. Esta especie se caracteriza por poseer resistencia natural a múltiples antimicrobianos, por lo que es habitual encontrarlo también formando parte de la microbiota de pacientes sometidos a tratamientos con múltiples antimicrobianos en corto tiempo. Corynebacterium urealyticum es un patógeno urinario importante, es un gran alcalinizador de orina debido a su ureasa, que llevan a la producción de cristales de struvita. Estos cristales están asociados al desarrollo de cistitis incrustantes y en caso de que no se trate correctamente el proceso infeccioso puede ascender y producir cálculos renales. Es sumamente importante también recordar que en el caso del urocultivo, el uso del agar sangre es de mucha ayuda para poder aislar a esta especie. Y por último recordarles que Corynebacterium pseudotuberculosis y ulcerans son especies similares a Corynebacterium diphtheriae y son capaces también de portar el gen TOX y producir infecciones parecidas a la difteria. Estas dos especies suelen encontrarse colonizando la piel sana, es decir, formando parte de la microbiota habitual y algunas mucosas, y pueden llegar a encontrarse como contaminantes en muestras, por lo que su valor desde el punto de vista clínico siempre va a estar limitado al desarrollo de lesiones típicas de difteria.